Comenzamos hoy este ciclo de conferencias formativas con motivo de la coronación canónica de la imagen de Nuestra Señora de los Dolores, dentro del extenso programa de actos y cultos extraordinarios que esta hermandad ha preparado. En primer lugar, mostramos nuestro agradecimiento al excelentísimo Ayuntamiento de Sanlúcar por la cesión de este magnífico auditorio para desarrollar las conferencias y, en general, por todas las facilidades y la colaboración que estamos recibiendo, especialmente de la Delegación de Cultura y Fiestas. Agradecemos también a todos los ponentes que participarán en el ciclo por su total disposición. Y empezamos por el principio, es decir, por el tema central que nos ocupa, la coronación canónica de nuestra titular. Por ello, el ponente de hoy ha elegido un título que abarca todo el significado de una coronación canónica de la imagen de la Virgen, sentido y liturgia de una coronación canónica. Para este cometido, contamos con la presencia de nuestro hermano don Juan Celio Jacinto del Castillo Espinosa, un experto en la materia, pues es canónigo prefecto de liturgia de la Santa Iglesia Catedral de Jerez de la Frontera. Don Juan Jacinto nació en Santa Cruz de Tenerife en 1966. Es licenciado en Teología Bíblica por la Universidad Pontificia de Comillas. Se ordenó sacerdote el 8 de diciembre de 1993 y en su ministerio sacerdotal ha sido párroco de la de Nuestra Señora de la Encarnación de Grazalema, de la de Nuestra Señora de las Viñas de Jerez de la Frontera. En 2010 es nombrado párroco de la de Nuestra Señora de la O en Sanlúcar de Barrameda y rector de la Basílica de Nuestra Señora de la Caridad. Estos cargos los ocupó hasta 2017, en que fue nombrado párroco de la de Madre de Dios en Jerez de la Frontera y hace unos días de la de Fátima en la misma localidad. Además, pertenece a la Fraternidad Sacerdotal Dominica. Se trata de un sacerdote cofrade y en las cofradías ha ejercido también su ministerio como director espiritual de numerosas hermandades y como asistente eclesiástico de la Unión de Hermandades de Jerez y del Consejo Local de Cofradías de Sanlúcar. A todo ello, debemos de unir que se trata de un ferviente devoto de Nuestra Señora de los Dolores, a la que ha predicado en innumerables ocasiones, su septenario, su triduo de septiembre y su misa de mayo. Además, fue pieza clave e impulsor de la coronación canónica de nuestra Madre, pues a él acudimos pidiendo consejo y colaboración para andar los últimos pasos que desembocaron en la concesión por parte del excelentísimo y reverendísimo señor obispo de Asidonia Jerez, don José Mazuelos Pérez, de la coronación canónica de la imagen de Nuestra Señora de los Dolores, el pasado año 2018. Con don Juan Jacinto pudimos compartir también la alegría de la lectura del decreto de coronación en un día que está grabado a fuego en la memoria de todos los devotos de la Virgen. Cedo la palabra al muy ilustre señor don Juan Jacinto del Castillo Espinosa, que va a pronunciar la conferencia titulada Sentido y liturgia de una coronación canónica. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por invitarme y por abrir el ciclo de conferencias, ¿no? Tengo que decir que yo no soy experto en coronaciones... Bueno, no soy experto en liturgia, lo que pasa es que me estoy convirtiendo en experto en coronaciones canónicas, porque la primera dolorosa que se coronó en la diócesis era la de mi parroquia de Las Viñas. Entonces me tocó estar en todo el preparativo, que era novedoso, porque desde la coronación de la Virgen de la Merced, en los años 40, pues no había habido coronación en Jerez de la Frontera. Entonces nos tocó preparar y después ya se coronó la Esperanza de aquí de Sanlúcar y ya después también me tocó, pues estaba en el sitio al lado del obispo, la coronación de la Virgen del Valle. Y después sí hice de prefecto de liturgia del Cabildo Catedral en la coronación de la Esperanza. Y espero también ser prefecto de liturgia el día de la coronación de la Virgen de los Dolores de Sanlúcar. Aunque ya no soy el prefecto de liturgia, el prefecto de liturgia es otro compañero del Cabildo, ahora soy prefecto electoral.
Bien, es importante, por eso cuando se me pidió que diera una conferencia en el ciclo formativo previo a la coronación, es importante que nosotros sepamos cuál es el sentido y de dónde viene el tema de una coronación canónica, qué sentido tiene, ¿no? Y qué historia tiene, por qué se coronan a las vírgenes. Ahora en este momento hay dos imágenes en la diócesis que están pendientes de la coronación canónica. Una es nuestra Virgen de los Dolores y otra es la Virgen del Rosario de la Villa de Bornos. Y bueno, pues yo me he encontrado con gente, o incluso que ha discutido conmigo qué sentido tiene coronar a la Virgen, hacerle una corona de oro en concreto, y eso qué sentido, ¿no? No encontraban un sentido, ¿no? Quizá ha llevado un espíritu excesivamente crítico. Pero a la Iglesia sí que le da sentido en cuanto que es la reafirmación de una serie de cosas que es lo que voy a intentar explicar en la charla de hoy. Las coronaciones canónicas nacen a partir, bueno, las coronaciones de la Virgen, ya vendrá después el título de canónico. Las coronaciones como tal nacen en el siglo XVI, aunque en la iconografía de la Virgen desde la Edad Media y desde la Antigüedad ya aparece la imagen de la Virgen con corona. Tenemos que pensar en las vírgenes románicas medievales. Pensemos, por ejemplo, en la Virgen de Regla, por una que tenemos muy cerca, pues será la figura más cercana, que es una virgen sedente, una virgen románica, ¿no? Que porta corona, aunque no se le ve porque está vestida. En el siglo XVIII se puso de moda vestir a las imágenes y entonces había que mutilarlas y ocultarlas debajo de los ropajes barrocos. Se le quitaba a los niños para poner un niño que pudieran y unas manos postizas. Pues, por ejemplo, la Virgen de Regla tiene una corona tallada en el mismo cuerpo de la Virgen, en la misma imagen, y aunque propiamente esas imágenes, como la Virgen de Montserrat de Cataluña, que puede ser la más famosa en este momento en España, pues más que reinas, aunque porten corona, son el trono del rey. El niño está sentado en su regazo y ellas son el trono sobre el cual está sentado el rey. Pero a partir del siglo XVI, cuando un capuchino llamado Fray Jerónimo de Forlì, que vivió entre los años 1552 y 1620, el que cuando hacía misiones populares por Italia, decidió a partir de un momento determinado terminar con un acto solemne las misiones populares, que predicaba coronando a una virgen que tuviese especial devoción en esa comarca o en esa parroquia o en esa localidad. Él se dio cuenta de que a los saltos multitudinarios que provocaba la misión popular, encomendada a los capuchinos, porque él era capuchino, pues las mujeres acudían con sus mejores galas. Llevaban sus collares de oro, sus zarcillos de oro, con anillos, con piedras preciosas, etc. Y él veía un contrasentido entre lo que se había estado predicando, que era un espíritu penitencial, de conversión, de transformación interior y exterior. Veíamos con contrasentido que precisamente las mujeres piadosas acudieran a esos actos llenas de oro y de joyas. Entonces a él se le ocurrió la idea, para vencer esto y como signo de que efectivamente lo que se le había predicado a la gente había tenido éxito y había calado los corazones, en que las mujeres se desprendieran de esos objetos valiosos, de esos zarcillos, de esos anillos, de esos aderezos que llevaban en sus vestidos, los entregaran, se fundieran y la misión terminaba con el acto de coronar a la Virgen, pues que de alguna manera pues, se había sacado en procesión el Rosario de la Aurora o en torno a la cual se había hecho la misión que este capuchino había predicado. Seguirán otros capuchinos como Fidel de San Germán, que murió 3 años después de Fray Jerónimo, en el 1623, y los capuchinos, visto el éxito y, bueno, pues apreciar el sentido que tenía esa iniciativa que había tenido este hermano misionero capuchino,
en las misiones populares italianas, decidió crear una pía ópera, una pía obra de las coronaciones, de las incoronaciones de la Virgen. Y tenemos, unos años después, en 1636, el testimonio de un testamento de un personaje importante de la nobleza romana, Alejandro Sforza, de una de las grandes familias nobiliarias italianas, que entregaba una serie de dinero al cabildo catedral o al cabildo de la Basílica de San Pedro en Roma para la coronación de la Virgen. La gran imagen coronada, en Roma si habéis visitado, antes hablé yo de la Virgen de Regla o de la Virgen de Montserrat como trono del rey, pero si habéis visitado Roma, una de las 4 basílicas mayores, que es la Basílica de Santa María la Mayor, el gran mosaico fantástico que corona el altar de la Virgen, sobre el altar de la basílica, perdón, sobre el altar, sobre el baldaquino, es precisamente un mosaico espléndido de Cristo coronando a su madre, coronando a la Virgen. Por eso, por este testamento que fue del 3 de julio de 1636 de este Alejandro Sforza, el capítulo, los canónigos de San Pedro deciden pues que las coronaciones canónicas de alguna manera pasen por su beneplácito, por su autorización. De ahí surgirán lo que antiguamente se conocían como coronaciones pontificias, ¿no? Coronaciones canónicas pontificias, es decir, coronaciones que el Papa concedía. El Papa en alguna ocasión lo podía hacer directamente, sobre todo si era en los territorios de los Estados Vaticanos o en Italia, pero también coronaciones canónicas en otras partes del mundo. Se apelaba Nuestra Virgen de la Caridad, por ejemplo, en la sacristía de la Basílica se conserva el decreto de la aprobación de la coronación canónica de la Virgen de la Caridad firmado por Pablo VI. Pues comienza precisamente con este testamento. Los canónigos asumen esta iniciativa y, en concreto, porque no existía un ritual propio para las coronaciones canónicas, como existe hoy. Pues había surgido en este ambiente popular y penitencial de las misiones populares capuchinas. Entonces, a partir del siglo XVII, cuando ya lo asumen los canónigos de San Pedro, pues se elabora un ritual para las coronaciones canónicas de imágenes de la Virgen. Es curioso que este ritual, que era propio del cabildo de los canónigos de la Basílica de San Pedro, solo pasará al pontifical romano en el año 1897, quiere decir, a finales del siglo XIX. Estamos hablando que ellos habían elaborado el ritual ya en el siglo XVII, pero no entra de manera oficial en la ceremonia del pontifical romano hasta finales, los últimos años del siglo XVII. En este ritual que habían preparado los liturgistas de los canónigos de la Basílica de San Pedro, la coronación se hacía al terminar la misa. Quizá como reminiscencia de las primeras coronaciones que se hacían al terminar la misión popular. Pues al final de la Eucaristía se procedía a la coronación canónica de la imagen de la Virgen. Cuando entre en 1897 en el pontifical romano, para los amigos de la liturgia, y sería un libro que estaría bien que estuviese en la hermandad, acaba de ser editado de nuevo el pontifical romano, está en la librería diocesana en Jerez, acaba de llegar como novedad, y ahí viene todo lo que es la liturgia de la Iglesia, una cosa que no simplemente sirve para el que alguna vez pues, resulta que recibe la visita del obispo o preside, sino en realidad es un ordenamiento para toda la liturgia de la Iglesia. Pues cuando entre a finales del siglo XIX en el pontifical romano se cambia
Si en el ritual de la Basílica de San Pedro, de los canónigos de San Pedro, se hacía al terminar la misa, cuando entra en el pontifical en 1897, pues la coronación canónica se hacía antes de la misa. Se coronaba a la Virgen e inmediatamente después se comenzaba la Eucaristía de Acción de Gracia. Y en el rito, pues tenían importancia el rezo de la oración más antigua, indudablemente fuera del Ave María. Pero sabemos que el Ave María es una oración escrita por el mismo Dios, porque es palabra de Dios. Es el saludo del ángel a la Virgen el día de la Anunciación y las palabras de Isabel en la visitación de la Virgen María. Pues eso es palabra de Dios. La primera oración que se conserva escrita invocando a la Virgen es una oración que se descubrió en papiro egipcio, el Suctuum Praesidium, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Mal traducido al castellano. Nosotros decimos, bajo tu protección nos acogemos, Suctuum Praesidium en latín, pero en realidad el texto copto lo que habla es, bajo tu misericordia nos acogemos, Santa Madre de Dios, no deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien, dígnate librarnos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Pues en el rito se comenzaba con esta oración, como digo, la más antigua que se conserva en honor de la Virgen. Después se bendecían las coronas. En nuestro caso, la Virgen solo se bendecirá una corona, porque la Virgen no tiene niño, ¿no? Entonces se bendice solamente la corona de la Virgen. Pero en el caso de una gloria, como es el Rosario de Bornos que se va a coronar, o como en el caso de la Virgen de la Caridad, se bendice la corona del niño y la de la Virgen. Y primero se le pone la corona al niño y después la corona a la Virgen. Pues probablemente, la coronación de la Caridad, pero en realidad fue la coronación primero del niño de la Virgen de la Caridad y después de la Virgen de la Caridad, en ese orden de jerarquía. Se bendicen las coronas y se terminaba rezando el Regina Coeli, la antífona mariana que se canta y se reza en Pascua. Reina del cielo, alégrate, aleluya, etc. Vemos que estas oraciones, después explicaré que estas oraciones en el rito nuevo pues desaparecen, se da mayor importancia al Salve Regina, Salve Reina. El obispo, si era el que presidía la coronación, acudía vestido de pontifical y en la oración de consagración, después os leeré la que se va a leer en la coronación de la Virgen de los Dolores, la que se va a rezar por parte del obispo en la coronación de la Virgen de los Dolores, pero en esa primitiva oración se decía que como Virgen coronada en la tierra por su intercesión, pedimos que nosotros también merezcamos ser coronados en el cielo por su Hijo cuando lleguemos allí. Y a continuación se incensaba a la Virgen coronada, a la imagen que había sido coronada, y se invocaba a la Virgen. Tiene mucha importancia en el rito la invocación de la Virgen como Reina de Misericordia. Como digo, al entrar en el pontifical romano se hacía antes de la misa, transcurría la misa y al final de la misa se rezaba el gran himno de acción de gracias, reservado para las grandes ocasiones, las batallas, los triunfos militares, las coronaciones de los reyes, etcétera, que es el Te Deum. Se entonaba con solemnidad el Te Deum y con eso terminaba el rito. En el año 61, con motivo de la reforma litúrgica que tiene lugar con el Concilio Vaticano II, hay una serie de alteraciones en el rito. En primer lugar, se omite el Suctuum Praesidium, bajo tu protección nos acogemos, y se resalta el Salve Regina, Salve Reina y Madre de Misericordia. El Regina Coeli solo se reza o se canta en Pascua. Sustituiría en este caso al Salve Regina. Y se omite una invocación de la oración final, Gratissimam Dominam Nostram. Hablando de las coronaciones propiamente efectuadas por los papas, que es lo que ha habido hasta hace relativamente poco, la nuestra va a ser una coronación decretada
y efectuada por el obispo diocesano. Pero durante el tiempo en que fueron los papas los que procedían a la coronación canónica, o en su caso delegaban en un cardenal, en el nuncio, ¿no? Tengo que pensar, o en un cardenal, ¿no? Titular de la zona metropolitana, ¿no? Del arzobispado de la zona. Pío XII, en una encíclica que tituló A la Reina del Cielo, pone que es el Papa o un delegado especial aquel que debe de proceder a la coronación canónica. Lo otro podían ser, por ejemplo, coronaciones parroquiales, que también existe, que se bendiga una corona y que el párroco sea el que bendiga e imponga la corona nueva a la imagen de la hermandad o de la parroquia que se haya decidido coronar por la parroquia, pero no tenía este carácter de coronación, por eso tiene el apelativo de canónica, es decir, que estaba, digamos, decretada y mandada a hacer de manera oficial por la sede romana. La primera coronación, pues nosotros podemos pensar que esto es de toda la vida, pero la primera coronación hecha por un papa fue el 3 de mayo, el Día de la Cruz, de 1782, por parte del Papa Pío VI. Pío VI, que era un santazo, le tocó vivir uno de los momentos peores que ha pasado el pontificado en la historia de Europa, que fue la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas. Pío VI, Napoleón invade Italia, nombra al hijo que había tenido con un Habsburgo rey de Roma y al Papa lo deporta y lo tiene prisionero. Y además no puede quitarle la vida al Papa, no puede guillotinarlo ni fusilarlo, porque sería una cosa tremenda, pero sí espera que el Papa muera y llega a manifestar públicamente que este iba a ser el último Papa, que a partir de Pío VI ya no iba a haber más Papa, sino que sería él, Napoleón, como señor de Europa, el que iba a colocar al personaje que en nombre del emperador pues rigiese la Iglesia. Pues Pío VI, en medio de esa vorágine, él corona el año 1782, es decir, ha comenzado los primeros años de la Revolución Francesa, pues corona a Santa María del Popolo de Cesena, por devoción, precisamente invocándola en estos momentos trágicos que supone para la Iglesia los movimientos revolucionarios de final del siglo XVIII y comienzos del XIX. Tengo que pensar que la Iglesia francesa, que era le llamaban los papas la hija predilecta de la Iglesia, esta Iglesia queda desarbolada. Los obispos asesinados, los sacerdotes perseguidos, los templos destruidos o cerrados. En Notre Dame se entroniza a la diosa Razón y se prohíbe el culto católico en un momento determinado, hasta el concordato que hará Napoleón años más tarde. Pues entonces Pío VI, en ese deseo de encontrar ayuda en el cielo, pues corona a Santa María del Pueblo, Santa María del Popolo de Cesena. Una vocación muy querida por él y que además tenía gran devoción en el centro de Italia. Pío VI muere en el exilio y prisionero de Napoleón. Pío VII es elegido por una serie de cardenales que han quedado libres y lo eligen como papa. Él hará en los años siguientes, que corresponden a los años de las grandes guerras napoleónicas, en concreto 3 coronaciones importantes. Una, el 30 de junio del año 1800, a la titular de la Catedral de Spoleto, en Italia. Después, en el año siguiente, en 1801, coronará a la Virgen en el santuario, la imagen de la Virgen del santuario de Loreto, en Italia, uno de los grandes santuarios marianos de la cristiandad. Allí se conserva la Casa de Nazaret, los 3 muros de la habitación externa de la Casa de Nazaret.
y la imagen que está en esa Sacra Capilla pues fue coronada por Pío VII, y también el año 15, cuando ya han terminado el huracán revolucionario y napoleónico, coronará a la Virgen de Savona. Durante los años del pontificado de Pío VI hay que decir que porque los papas buscaban especialmente la protección de la Virgen y lo hacían invocándola como reina en un momento en el que le estaban cortando la cabeza a los reyes, ¿no? Y el papa corría el riesgo de que se la cortaran a él también. ¿Y por qué coronaba como reina a la Virgen? Porque en concreto, yo no sé si sabéis, si habéis estado en Italia y en Roma, casi en todas las esquinas de Roma hay altares, en las esquinas, altares dedicados a la Virgen. Altares barrocos, son de mármol, otros son más sencillos, con una pintura de la Virgen, un alto relieve. Durante los años de Pío VI, justo cuando empezó la debacle para los estados pontificios y de sufrimiento para la persona del Papa, pues hubo una serie de milagros, como aquí tenemos el milagro del aceite de la Virgen, ¿no? Que dice que el duque se tuvo que llevar la Virgen al barrio alto, porque ahí en la calle Bolsa, ¿no? Otras bolsas, Bolsa. Pues ahí junto a la Plaza del Cabildo, donde fue el milagro del aceite, pues los sanluqueños se pasaban los días viendo cómo manaba el aceite y la luz permanecía encendida, ¿no? Aunque se la apagaba, se encendía ella sola. Pues lo mismo pasaba en Roma. En Roma pasó que preveyendo, anunciando de alguna manera al pueblo de Roma lo que iba a suceder, la invasión de un ejército ateo y de un rey que iba a deportar, o un emperador que iba, en aquella época cónsul, ¿no?, que iba a deportar a Pío VI, pues las vírgenes de esos altares, un número grande de ellas, empezó a tener un fenómeno de carácter milagroso, que era que abrían y cerraban los ojos, miraban hacia abajo, levaban los ojos hacia arriba, y el pueblo de Roma pues se pasó una temporada en las esquinas de las calles de Roma pendiente del suceso ese que era inexplicable y que el pueblo decía, ¿qué va a pasar? Porque no era una imagen sola, eran cientos de imágenes en la ciudad de Roma las que protagonizaron este fenómeno. La Gran Virgen de Roma es un cuadro, es la Salus Populi Romani, la salvación del pueblo de Roma, que está en la Basílica de Santa María la Mayor, pero no en el altar mayor, en una capilla grande dedicada a la Virgen y con este título. Es un icono grande de la Virgen con el niño, de estilo bizantino, una Virgen por la oxidación de los pigmentos, por el humo de las velas que durante siglos y siglos el pueblo romano le ha obsequiado a la Virgen, pues de rostro oscuro. Si estáis pendientes de los viajes del Papa, el Papa siempre, cuando sale de Roma y vuelve a Roma, visita a este icono, y además le hace una ofrenda de flores siempre que sale de Roma para un viaje apostólico. Va a Marruecos, va a donde sea, sale, se despide de la Virgen y al volver a Roma, si no es directamente desde el avión, al menos en las horas siguientes, siempre visita a la Virgen, a la Salus Populi, porque es la Virgen del Papa, es la devoción de Roma, de la diócesis de la ciudad donde él es obispo, y los papas le han tenido grandísima devoción. Esta Virgen ha sido coronada canónicamente 3 veces. A falta de una, 3 veces. Digo por si... o sea, por repetir. Nos gusta y repetimos dentro de unos años. La coronó Clemente VIII. La coronó Gregorio XVI en el año 1838, el 15 de agosto. Y la coronó, el último que la coronó fue Pío XII, el año 54. El 1 de noviembre del año 54. En torno a la declaración precisamente de la glorificación de la Virgen, ¿no?, de la declaración dogmática de la asunción gloriosa de la Virgen a los cielos, ¿no? Juan Pablo II, en los viajes apostólicos que hizo por todo el mundo, hizo muchas coronaciones de imágenes, aprovechando el viaje apostólico del Papa
pues tenían coronaciones de imágenes de extraordinaria devoción en las ciudades o los pueblos que visitaban, y también consagraciones a la Virgen. Bien, si nosotros vamos a las prenotandas del ordo de la coronación, hay una serie de aspectos que es importante que nosotros conozcamos porque nos dan el sentido que tiene la coronación canónica. ¿Por qué llamamos a la Virgen Reina? Sabemos que, además, Pío XII tuvo mucho interés, no simplemente en la declaración del dogma de la Asunción, sino también en la instauración de la fiesta de la realeza de María, que es el 22 de agosto, la realeza de María, María Reina. Pues María es reina por dos razones. Uno, primero, estos son datos que se desprenden de la misma liturgia de la coronación canónica. Se establece que la imagen de la Virgen, porque la Virgen está coronada en el cielo, nosotros lo que coronamos es la imagen. Esta imagen que representa a la Virgen merece llevar una corona, en cuanto que representa a la Virgen, porque la Virgen es reina en cuanto que es madre del Hijo de Dios, que es el rey mesiánico, es el descendiente de David, en la misma promesa que se le hace a la Virgen, él será, el descendiente de David será rey para siempre. Pues ella es la madre del rey, por tanto es reina. Y en cuanto que es compañera o socia santísima del Redentor del mundo. Por eso merece ser coronada. Además, ella aceptó obedientemente, en cuanto que cayó, el que calla otorga, podríamos decir, el convertirse en Madre nuestra también. Y por eso la invocamos como Reina de Misericordia al pie de la cruz. Y ella es perfecta discípula de Cristo, la mejor discípula, la perfecta oyente de la palabra, que decía Karl Rahner. Ella la que perfectamente, de manera más perfecta, escuchó la palabra de Dios y la puso en práctica. Mereció la corona y se citan o se aluden a una serie de textos del Nuevo Testamento. Merece la corona, que es prometida a los discípulos que permanezcamos fieles cuando lleguemos al cielo. Ella merece la corona porque es ejemplo de justicia. Merece la corona de la justicia. Segunda carta de Timoteo 4:8. Merece la corona de la vida eterna, y salude al texto de Santiago 1:12 y también el de Apocalipsis 2:10. Y merece una corona de gloria, aludiendo al texto de 1 Pedro 5:4. Hay un texto importante hoy por hoy para nosotros en cuanto al rito y al sentido de una coronación canónica, que es el número 59 de un documento del Vaticano II que se llama Lumen Gentium. El documento que está dedicado por el Concilio Vaticano II a la Iglesia. Los padres conciliares decidieron no hacer un documento exclusivo dedicado a la Virgen. El deseo primero de los que fraguaron el Concilio Vaticano II fue hacer un documento para la Virgen, aparte. Pero los padres conciliares, los obispos de todo el mundo, decidieron que no, que el documento para la Virgen se introdujese en el documento sobre la Iglesia, y el título mariano que salió del concilio fue la de María, Madre de la Iglesia, y incluirlo en el documento de la Iglesia precisamente como María, como el germen y la madre de la Iglesia. Pues el número 59, yo os invitaría a leerlo, a buscarlo en Internet, porque si no tenéis el Concilio Vaticano II, pues lo podéis buscar, Lumen Gentium LG número 59, donde aparecen precisamente las palabras que el concilio dedica a este aspecto de la realidad mariana, que es la de su realeza, María como reina. Ella es miembro eminente de la Iglesia y, de hecho, el Papa Pablo VI
el que clausuró el Concilio Vaticano II, en un discurso a los padres conciliares, cuando ya era Papa, el 21 de noviembre del año 64, pues utiliza una serie de apelativos que exaltan la realeza de María, ¿no? Ella es una realidad máxima, optimísima, electricísima, etcétera. Por tanto, tiene una realeza eximia, por lo cual es señora de los ángeles, señora de los hombres y reina de todos los santos. Que también es un título que, ¿no? Bien, sabemos que, pues de manera relativamente frecuente, si miramos para atrás la historia de la Iglesia, la Santa Sede abrió la posibilidad de que las coronaciones canónicas ya no fueran pontificias. Pueden todavía ser pontificias, Se puede pedir al Papa y que sea el Papa el que la decrete. Pero normalmente lo que se hace ahora habitualmente es pedir al obispo diocesano, después de presentar un expediente que garantice una serie de cosas, por ejemplo, la devoción inmemorial a la imagen, la calidad de la imagen, etcétera. O sea, que realmente hay... Y después que el culto a la imagen pues adquiera realmente una prestancia y una importancia como merece el estar coronada canónicamente, ¿no? Pues se abre la posibilidad que el obispo diocesano, junto a su comunidad local, pues corone a imágenes de la Virgen, eligiendo imágenes que su devoción y su influencia espiritual se dimane o se difunda en una localidad de manera importante o en toda la diócesis, y se insiste mucho en que estos actos de la coronación canónica pues realmente estén preparados, haya todo un proceso de preparación, de formación, de oración, de culto a la imagen, etcétera, etcétera, hasta llegar el momento solemne de la coronación canónica. Si durante una época lo que se resaltaba era sobre todo la suntuosidad de la coronación, hoy se insiste en el ritual más bien por el tema de la sobriedad del culto. Sabemos que hay diócesis, yo no sé si la norma sigue, por ejemplo, la diócesis de Málaga, que sabemos además que las cofradías son en concreto bastante proclives al exceso, ¿no? Esos mantos, no sé cuántos metros, esas andas que no pueden salir de las iglesias, ¿no? Porque no hay puertas por donde quepa, ¿no? Pues en la diócesis de Málaga, Antonio Dorado decretó de que las coronaciones canónicas, las coronas tenían que ser de plata, no podían ser de oro, para evitar los excesos, ¿no? Sabemos que la corona más importante de una coronación canónica en número de piedras preciosas, más importante después de la aureola de la Virgen del Pilar, es la de la Virgen del Carmen de Jerez, que es un absoluto disparate, y donde el oro vino de toda España, no simplemente el himno dice como Dios te corona en el cielo, te corona Jerez con su amor, pero en realidad la coronación fue de toda España, porque a través de la revista El Escapulario del Carmen, que se difundía y se difunde por toda España, se pidió oro y curiosamente, teniendo un niño en los brazos, se olvidaron de hacerle una corona al niño. Y cuando ya estaba todo para la coronación, pues se tuvieron que poner a buscar oro y piedras preciosas para la corona del Niño Jesús, que se lo regalaron, se hizo una petición y se la regalaron los niños de España, con los anillitos de los niños, asillitos de las niñas, etcétera, que se recogieron de toda España, se hizo la corona del niño de la Virgen del Carmen de Jerez, que en eso, en la cantidad de oro y la cantidad de piedras preciosas, pues es difícilmente superable, ¿no? Hoy más se insiste en el ejemplo que he puesto, ¿no?, de diócesis que prohíben una corona de oro, sino que exigen que la corona sea de plata y que el dinero, pues parte del dinero se dedique a obras de caridad de manera importante.
Según el rito de las coronaciones canónicas diocesanas, es el propio obispo o puede delegar en otro obispo, ¿no? Incluso en otro sacerdote. No necesariamente tendría que ser el obispo, en aquel no quiera, pero el obispo se pusiera malo esa mañana, pues podía declinar la coronación en don José Palomas, el párroco. Sea otro sacerdote que tenga cura pastoral en la zona o en la realidad donde está la Virgen. Se indica que las coronaciones deben ser, de manera, la nuestra no, pero debe ser en una solemnidad o en una fiesta de la Virgen. El 8 de septiembre, el 15 de agosto, un 2 de febrero. No en fiestas de Cristo. Por el Día del Corazón de Jesús, ¿no? Pues no es un día bueno. Y que se evite hacerlo en los tiempos penitenciales. Es decir, que en Cuaresma y Adviento no haya coronaciones. Y normalmente está la fiesta de la Inmaculada Concepción, que esa rompe todo, ¿no? Y es un día, la primera dolorosa coronada de Jerez se coronó precisamente el día de su santo, por el 25 aniversario de la diócesis de Jerez, de la elección canónica de la diócesis de Jerez, en la catedral, un 8 de diciembre. Pero no en los otros domingos de Adviento, por ejemplo, sobre todo, no en los días de Cuaresma, o un día especialmente dedicado a la penitencia. Se puede hacer bien en la celebración de la Eucaristía, pero no necesariamente. Se puede hacer, por ejemplo, en unas vísperas solemnes. Tener la misa 1 hora y después, a lo mejor si se hace por la tarde, pues unas vísperas solemnes que se le dé mucha solemnidad, pues en ella puede tener lugar la coronación canónica. E incluso en una celebración de la palabra. La salve viene a sustituir al Sutum Praesidium. Sabemos que la salve, que posiblemente su autor fuese un español, un monje español, con una melodía, la salve popular, que la conoce todo el mundo, aunque los disparates que se dicen cantando la salve son dignos de un volumen, y la gente lo canta con mucha devoción, pero no sabe lo que dice, y entonces dice unos disparates terribles, ¿no? Entonces, pues, se la aprendió de esa manera de chico, de la abuela, y la abuela, pues, nadie le ha dado una fotocopia de la salve para que la cante bien, ¿no? Por lo menos que la Virgen no se lleve la mano a los oídos, por la cosa que se le dice, ¿no? Bien, el caso sabemos que nació en el seno de la Orden de San Benito, y la Orden de San Benito la impuso al final de la liturgia del día, la liturgia nocturna, se canta al final de las completas de manera solemne, y que pues, se canta también de manera solemne en los santuarios marianos, el Salve Regina. Mejor que el Ave Regina Celorum, Hola, Reina de los Cielos, o el Regina Celi, la oración que se canta en Pascua. Bueno, la salve se sustituye por el Regina Celi en Pascua, pero en el resto del año, pues que sea la salve. Y que se resalte lo que la salve dice, salve Reina y Madre de Misericordia. Es tanto reina como madre. O sea, si ponemos en una balanza, ¿qué es más? Pues es tanto reina como madre. Hay que quedar igualada. El reinado de Dios en la Virgen, pues, tiene una especial, la persona virgen tiene una especial relevancia como icono de la Iglesia, imagen de la Iglesia, y el hecho de que sea reina, la reina es escuchada. Y la madre del rey, como decía San Alfonso María de Ligorio, las órdenes o las peticiones, las sugerencias, las peticiones de una madre a su hijo son órdenes, ¿no? Si una madre le pide a un hijo, mira esto, si el maestro, mira a este niño, no lo suspenda, hijo, dale otra oportunidad, una recuperación, ¿no? Pues el hijo se siente un poquito obligado, ¿no?, a echar cuenta a su madre, ¿no? Pues sabemos que ella es la madre del rey, por tanto, a ella podemos invocarla, pues porque sabemos que su intercesión en favor nuestro es poderosa. La Virgen no hace milagros, ni los santos hacen milagros.
ni las imágenes hacen milagros. El que hace milagros es Dios, pero las imágenes, en concreto, son el instrumento por el cual nosotros llegamos a Dios y a través del cual Dios hace milagros, y sobre todo es el instrumento que nosotros tenemos para llegar a la intercesora del que es mediador nuestro ante el Padre, que es Jesucristo. Sobre ese número 59 del Lumen Gentium es importante, ¿no? El número toma las palabras que utiliza Pío XII en la creación del dogma de la Asunción. Terminado el curso de Día Terrena, fue ensalzada por el Señor como Reina Universal, con el fin de que se asemejase de forma más plena a su Hijo. Por tanto, se une mucho en estas palabras de ese texto del Concilio Vaticano II lo que es la maternidad de la Virgen con el tema de la realeza. No es reina porque esté asunta al cielo, sino que es asunta al cielo porque es reina. ¿Y por qué es reina? Porque es la madre del rey. Se une teológicamente en la visión. Esta redacción está muy pensada. Esto costó muchas discusiones y mucho dolor de cabeza por parte de los padres conciliares, de los teólogos que asesoraban a los obispos, etcétera. Está unido, está más unida la coronación canónica al tema de la maternidad de la Virgen que al hecho de su asunción al cielo. Es por ser madre del rey, por lo que es reina, y su imagen merece ser coronada, porque en el cielo está coronada. Recordemos el texto de la visitación, ¿no? Cuando su prima Isabel le dice: ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? El texto griego dice Kyrios, Señor, ¿no? Es la alusión al nombre divino, que no se podía pronunciar y era sustituido en hebreo por Adonai, para no pronunciar el nombre de Dios, y en griego Kyrios. Me visita la madre del rey, la madre del Señor. También es la frase con el cual saluda David al Arca de la Alianza cuando llega a Jerusalén para instaurarse en la capilla del palacio y después en el templo que construiría su hijo Salomón. Y bueno, el gran teólogo que habló ya en la Edad Media es San Bernardo. Merecería releerse los textos y las homilías que San Bernardo dedica a la Virgen, donde precisamente una de las alusiones que hace es la alusión a María como reina del cielo, reina de los ángeles, reina de los hombres. No sé cuánto tiempo llevo. ¿No sabéis? Bueno, pues si no sabéis, no habéis mirado el reloj, quiere decir que no ha sido muy plasta. El tema simplemente que os voy a rezar, la coronación va a ser el momento de la coronación, justo después de la homilía. Después de la homilía del obispo, se le acerca al obispo, no sé cómo, cuando preparemos la celebración, los padrinos, un grupo de servidores, yo no sé, de gente vestida de servidor, como sea, se acerca al obispo la corona, con la cual se va a ceñir la frente de la imagen de Nuestra Señora de los Dolores. Y el señor obispo, de pie en la sede, dice la siguiente oración: Bendito eres, Señor Dios del cielo y la tierra, que con tu misericordia y tu justicia dispersa a los soberbios de corazón y enaltece a los humildes. De este admirable designio de tu providencia nos has dejado un ejemplo sublime en el Verbo encarnado y en su Virgen Madre. Tu Hijo, que voluntariamente se rebajó hasta la muerte de cruz, resplandece de gloria eterna y está sentado a tu derecha, como Rey de reyes y Señor de señores. Y la Virgen, que quiso llamarse tu esclava, fue elegida Madre del Redentor y verdadera Madre de los que viven. Y ahora exaltada sobre el coro de los ángeles, reina gloriosamente con su Hijo, intercediendo por todos los hombres, como abogada de la gracia y reina de misericordia. ¿Veis ese título de Reina de la Misericordia? Mira, Señor, benignamente a estos tus siervos, que al ceñir con una corona visible la imagen de la madre de tu Hijo, reconocen en tu Hijo al Rey del universo e invocan como reina a la Virgen María. Haz que, siguiendo su ejemplo, te consagren su vida y, cumpliendo la ley del amor,
se sirvan mutuamente con diligencia, que se nieguen a sí mismos, en esto está el sentido penitencial del origen de las coronaciones, en aquellas antiguas misiones populares del siglo XVI, XVI y XVII, y con entrega generosa ganen para ti a sus hermanos, que buscando la humildad en la tierra, sean un día elevados a las alturas del cielo, donde tú mismo pones sobre la cabeza de tus fieles la corona de la vida. Este es el texto que yo antes, o la idea que yo antes quería resaltar, ¿no?, de que coronamos a la Virgen, ¿no?, en la oración que se hacía, se corona a la Virgen esperando que a nosotros, los que invocamos a esta imagen de la Virgen, cuando lleguemos al cielo, pues también tú nos corones con la corona de la vida, ¿vale? Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En ese momento, pues, se inciensa, ¿no?, se rocía, con agua bendita la corona de la Virgen, y el obispo, acompañado por los ministros necesarios, se traslada a donde esté la Virgen, donde se haya colocado a la Virgen, en el palio, en un tropazo o en un altar. Se ciñe la corona sobre las sienes de la Virgen, y una vez puesta la corona, pues el obispo inciensa a la imagen ya coronada. Y a continuación viene la oración de los fieles y la misa continúa con este sentido de acción de gracias, pues como según el pontifical de obispo, ¿no? Vale. Pues ya está. Si queréis hacer... ¿Queréis hacer alguna pregunta que yo sepa? Vamos a responder. A mí me ha llamado mucho la atención que, como usted ha dicho, que en tiempos de guerra se seguía coronando a las imágenes de... Bueno, en tiempo de los papas siempre en los momentos... Ha habido dos momentos críticos para los estados pontificios hasta que desaparecieron, y Mussolini creó con el Papa Pío XI el Estado Vaticano. Uno fue el comienzo de las revoluciones, final del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX, que vemos que el Papa Pío VI y el Papa Pío VII buscaron la intercesión de la Virgen para el papado. Pero claro, para nosotros hoy es difícil de entender que el Papa fuese un rey de un Estado grande, ocupaba todo el centro de Italia. Para nosotros es hoy en día una cosa que decimos, ¿cómo ha podido ser esto? Pero en aquella época se pensaba, tenemos que pensar que, por ejemplo, cuando desaparecen los estados pontificios con la unificación y la creación del Reino de Italia, los católicos españoles y la reina Isabel II mandó soldados españoles a defender al Papa, y Napoleón III mandó a los suavos franceses a que defendieran al Papa de la invasión de Garibaldi, porque se consideraba que era necesario para la libertad del Papa el que fuese rey de un territorio. Entonces, de los dos momentos en el siglo XIX donde desaparecieron los estados, uno que fue momentáneo durante el tiempo de Napoleón y después ya definitivo con la unificación italiana de los diferentes estados italianos. Italia estaba toda dividida, y entonces en reinos y en regiones que, por ejemplo, eran del Imperio Austrohúngaro. Entonces se unifica Italia y desaparecen los estados vaticanos ya definitivamente, con Pío IX. Pues con Pío VI y Pío VII ellos invocaron a la Virgen ante este peligro de la libertad del Papa, coronando a las vírgenes. Y Pío IX no hizo una coronación, pero hizo otra cosa todavía mayor, que fue la declaración dogmática de la Inmaculada Concepción de la Virgen, el 8 de diciembre. Estando el Papa huido, había habido una revolución en Roma, y habían declarado la República Romana, los revolucionarios romanos, y el Papa huyó al reino de Nápoles, la primera ciudad allí en Gaeta, en la frontera entre los estados pontificios y el reino de Nápoles,
Y en Gaeta, con los cardenales que pudieron reunirse allí, pues el secretario de Estado le dijo al Papa Pío IX, es el momento. Esto es un momento tan crítico, que esto de aquí no nos saca, a la Iglesia no la saca, sino la Virgen. Entonces el Papa decide empezar a mover los hilos para la declaración, en 1854, etcétera, empiezan a moverse los hilos para la declaración dogmática de la Inmaculada, es decir, que el papado siempre ha visto en la Virgen su abogada y defensora, ¿no?, la Madre del Señor. Entonces siempre, pues estos actos tenían este sentido de invocarla. Ella es la reina, han desaparecido el Papa Rey, así se le llamaba, el Papa Rey, o sea, es la reina la que tiene que echarnos una mano y preservar la libertad del Papa. Juan, yo he querido entender que las coronaciones canónicas comenzaron con las imágenes de gloria. ¿Hay constancia de las primeras dolorosas que se coronaron? Pues yo no te sabría decir la primera. Indudablemente, como eran imágenes singulares, seguramente también en las coronaciones que hacía este capuchino, Fray Jerónimo, posiblemente a lo mejor había también alguna dolorosa. Era una imagen que tuviese devoción, que me encargan en esta comarca, los sacerdotes encargan a los padres capuchinos que hagamos una misión. Y en concreto la misión para este capuchino tenía un carácter especialmente mariano, se centraba en la figura de la Virgen. Y entonces se terminaba despojándose las mujeres para coronar a una Virgen. Entonces posiblemente en esas coronaciones habría más de una dolorosa, porque además sabemos que la advocación de la Virgen de los Dolores, o la Virgen al pie de la cruz, como se le llama hoy, es una devoción que surge del centro de Italia, ¿no?, de Florencia, ¿no?, de la Toscana. Pues en esa zona eran las misiones de este hombre allí en Italia, y seguramente coronaría más de una dolorosa, ¿no? No diré por qué, yo no sé si he dado a entender que era. Cuando es de una virgen con niño, yo lo que sí he dicho es que primero se tiene que coronar el niño. Pero ya para coronaciones, normalmente hoy en día, por ejemplo, tienen más devoción las dolorosas que otro tipo de imágenes, ¿no? Una hermandad de gloria, de una Virgen de Gloria, tiene muchas más dificultades para salir adelante que una hermandad de penitencia, ¿no? Sabemos, ¿no? En San Lucas hay hermandades de gloria que, bueno, pues subsisten, pero que no... Cuando en la misma San Lucas las grandes devociones era la Virgen de la O. La Virgen de la O tenía una devoción tan horrorosa que, como los curas de la parroquia, que eran los curas del pueblo, no había más curas, los curas de la parroquia no querían que tuviera hermandad, crearon una en San Miguel, con un cuadrito que está ahora en la parroquia. Yo saqué al templo, no sé si seguirá ahí en una columna del templo. Hicieron una hermandad en San Miguel, que se hacía también, además se entraba por el pasillito que tiene San Miguel y se daba vuelto al cuadro para que se pudiese besar y tocar. Un cuadrito de la Virgen, de la O. Pero hoy en día, si intentamos hacer una hermandad de gloria, sabemos lo que tiene. Hoy en día las devociones son las dolorosas por la pujanza que tiene la religiosidad popular, las hermandades de penitencia. Y me imagino que la inmensa mayoría de las coronaciones efectivamente sí que serían de imágenes de gloria, porque eran las que, vírgenes del Rosario, vírgenes de los Remedios, vírgenes de gloria, ¿no? Y bueno, y las que tenemos en Andalucía, las más antiguas, porque la primera dolorosa es la Amargura de Sevilla, ¿no?, que la coronó el cardenal Segura, que algunos de los aquí presentes lo conocerían, al menos de chico. Te confirmo a ti. Entonces, las coronaciones, que era una cosa excepcional, pues ¿quién era? La Virgen del Carmen, la Virgen de la Merced de Jerez, la Virgen del Rocío, eran glorias. La Virgen de los Reyes, ¿no?, la Virgen de los Reyes, hasta que en un momento también de su vida bastante delicado, el cardenal Segura decide coronar a la Amargura, como dolorosa, pero antes no había. Ya después... Hoy en día lo que tiene glamour es no estar coronada, ¿no? Mi hermandad del Gran Poder no lo tiene coronada, ¿no? Es de la que no se va a coronar nunca, ¿no? ¿Todo bueno?
por ahí. Bueno, pues ya para terminar esta conferencia, simplemente pues me queda agradecer vuestra asistencia. Espero que las palabras de Juan Jacinto pues nos hayan ayudado a conocer todo este proceso que termina con la coronación de la Virgen, el conocer los motivos de la coronación, pero también especialmente que nos sirvan para coronar a la Virgen no simplemente con esa corona, con esos votos que están llegando casi diario a la hermandad para su corona, sino que la mejor coronación que podemos hacer a la Virgen es coronarla nosotros interiormente, que sigamos en ese aprendizaje, que sigamos acudiendo a cuantos actos estamos realizando para la coronación, para continuar con ese aprendizaje y para que lo que nosotros aprendamos también lo podamos hacer extensivo a todo nuestro pueblo, para que nuestro pueblo pues conozca que Nuestra Señora de los Dolores, la que vamos a coronar el próximo 25 de julio, ese sueño que tenía nuestra hermandad de tantos años y nuestro pueblo, pues que cuando se corone, pues que todo el mundo llegue a conocer que la Virgen de los Dolores es un manantial de fe y de misericordia. Yo creo que esa podría ser la mejor coronación que le podríamos hacer a la Virgen, ¿vale? También pues quiero dar las gracias, como no, a nuestro hermano Juan Jacinto, porque siempre se presta a todo cuanto le pedimos, siempre lo estamos, como yo digo, atracando. Allí hoy ha tenido misa en su parroquia nueva de Fátima a las 8, hemos salido de allí corriendo para Sanlúcar para poder llegar y ha sido, pues, con el tráfico a estas horas, pues llegamos un pelín tarde. Pediros disculpas por haberos hecho esperar. Y decirte, Juan, pues que no terminamos aquí, que nuestra vinculación va a seguir muchos años y espero que sea eterna, que nos veamos también junto a Nuestra Señora de los Dolores allá en el cielo. Y decirte, pues, que tenemos pendiente una estación de penitencia. Eres hermano de la Hermandad de los Dolores y habrá que hacer una estación de penitencia completa. Habrá que hacerla. No te digo nada. Por ahí seguiremos. Habrá que hacerla. Y como no sé si también pues diré que Juan Jacinto en ese septenario extraordinario que realizaremos, si Dios quiere, en la parroquia de Nuestra Señora de la O, pues uno de los días pues también predicará Juan Jacinto ese día, ¿no? Pero que no quito que a lo mejor antes también te vuelva a llamar para cualquier cosa. Que no te dejo descansar. Bueno, pues vamos a hacerle entrega de un recuerdo a Juan. Pues aquí te queremos hacer entrega de este relicario para que tenga siempre presente a Nuestra Señora de los Dolores. Los Dolores, una reliquia. Una reliquia. El relicario de verdad. Sí. Es un privilegio, ¿eh? También. Bien. Es una reliquia de la propia imagen. Sí. Como no, hacerte entrega de este estuche de la manzanilla de la coronación, la manzanilla la gitana, para que todos los días puedas brindar por la coronación de la Virgen de los Dolores. Muy bien, muchas gracias. Sí, también. Bueno, pues no vamos a ponernos a cantar porque si no la gente de la calle va a decir que si hemos ocupado también el cabildo viejo ¿no? De la ciudad y el portero se puede asustar, vamos a rezar la salve, ¿no? Bajito, a la Reina de la Misericordia. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa,